favor. Perfeccionando la santidad en la doctrina. Bueno, la doctrina de Dios ya es santa, ya es perfecta, dice la palabra. Nosotros tenemos una ley de libertad que es perfecta en Cristo Jesús, Santiago capítulo 1 y el versículo 25. Nosotros, si vamos a perfeccionar la santidad en la doctrina, tendremos que apartarnos, ser apartados nosotros, nuestra mente, nuestra vida, nuestra prédica, apartada para Dios, para su doctrina santa. Mi doctrina nunca será santa y perfecta, la de Dios siempre lo será. Así que la tarea que nosotros tenemos es la de conocer, practicar y enseñar la doctrina perfecta y santa de Dios. Y cuando hacemos esto, habremos santificado la doctrina, la que nosotros presentamos, la que nosotros tratamos de vivir. De modo que nuestra meta debe ser al máximo que nos sea posible. Y esta posibilidad, a propósito, debe ir aumentando cada vez en nuestra vida. Al máximo que nos sea posible, nuestra meta debe ser acercarnos cada vez más a la perfección, sí, a la perfección, en el conocimiento, en la práctica y en la enseñanza, la presentación de esta doctrina perfecta. Esta debe ser nuestra meta. Nunca debemos estar satisfechos con decir, bueno, me he acercado más que otros a esta doctrina perfecta, sino que debemos seguir luchando, seguir trabajando para perfeccionar lo que nosotros entendemos, creemos, practicamos y enseñamos de esta doctrina. Esto dicho, también es importante que nosotros reconozcamos nuestra propia imperfección. Es decir, que lo que sale de esta boca no es siempre la doctrina perfecta y santa de Dios. Deseo que lo sea, estudio para que lo sea, le pido a Dios que me ayude para que lo sea, y al reconocer que no lo es, trato de cambiarlo para que lo sea, pero hay que reconocer, y me refiero a mí para que cada uno lo aplique a su persona, debo reconocer que a veces no lo es. Al contrario del ambiente religioso en el cual nosotros vivimos y la cultura en la cual vivimos, es importante la doctrina que nosotros presentamos. Nos dirán muchos, quieren saber de ciertos aspectos de lo que es la cristiandad presentada, el mensaje presentado en la palabra de Dios. Pero asuntos doctrinales los ven con menos importancia. Cada vez más en algunas iglesias de Cristo Jesús se toma también esta misma filosofía de que la doctrina es la de menor importancia. Y como consecuencia, escuchará enseñanzas muy pocas doctrinales en esas congregaciones y notará cambios, muchos cambios que se apartan de esta palabra, de esta doctrina. Es natural. Cuando tomamos la perspectiva, cuando tomamos la opinión de que la doctrina es de poca importancia, entonces vamos a irnos desviando poco a poco de ella. Es tendencia natural porque es pensamiento humano y la Biblia nos ha enseñado claramente desde antiguo, entre todo el Nuevo Testamento, que el pensamiento de Dios es diferente al nuestro. Así que cuando nos guiamos por nuestro pensamiento porque creemos que doctrina es de poca importancia o que no la podemos conocer, entonces nos vamos a ir desviando cada vez más de ello. Pero es importante, hermanos. Y la Biblia lo presenta en aún los dos textos que me sugirieron como base de esta enseñanza. 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 16.
Porque en este texto el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo que él debe tener cuidado, debe cuidarse, debe guardarse de la doctrina. Ten cuidado de la doctrina, de ti mismo y de la doctrina, porque así te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren. Es importante porque si nos descuidamos de la doctrina, nos vamos a perder nosotros mismos, no nos salvaremos. Nosotros que enseñamos la palabra, y me refiero no solamente a aquellos que predican el domingo por la mañana, sino nosotros, supongo yo, que todo cristiano enseña, de una manera u otra, que está enseñando palabra de Dios. Si no, pues debemos empezar. Y segundo, no solamente nos perderemos nosotros, sino los que nos escuchan, también se perderán. Puede que nosotros hayamos sido bautizados en Cristo Jesús, que seamos criatura nueva, hijos de Dios, pero siempre podemos extraviarnos y perdernos. A Timoteo le dice, te salvarás, pero te salvarás a ti mismo si tienes cuidado de la doctrina, si pones atención en la doctrina. Y también salvarás a los que te oyeren, pero solamente si pones cuidado en la doctrina. Lo mismo en 2 Juan, comenzando en el versículo 8, nos declara, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué nos dice en cuanto al peligro, en cuanto a la importancia de que nosotros tengamos el cuidado de perseverar, de permanecer en la doctrina de Cristo? Bueno, sencillamente que si no lo hacemos, nosotros vamos a anular una promesa bella de la misma palabra de Dios. 1 Corintios 15:58 nos asegura que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero si nos desviamos de la doctrina del Señor, el fruto de nuestro trabajo puede ser perdido. O sea que nuestro trabajo en el Señor sí es en vano si nosotros nos hemos desviado de la doctrina del Señor. Imagínense. Así que podemos nosotros perder este fruto, perder, dice, la comunión con Dios, porque el que tiene esta doctrina tiene a Dios, el que no lo tiene, no tiene esta doctrina, tampoco tiene a Dios. El impacto entre las personas que me oyen a mí. Está mi esposa, están mis hijas, están aquellos hombres con los que se casaron ellas. Están mis nietos. Y si no tuviera amor alguno por los demás de ustedes, yo no quiero que mis hijas, ni nueros, ni nietos se pierdan, yernos se pierdan por causa de escuchar de mi boca lo que no es doctrina divina, o por causa de no escuchar de mi boca la doctrina que necesitan escuchar. Y le aseguro que no solo me preocupo por ellos, y yo sé que ustedes tampoco, pero lo digo para que piensen en su propia familia, aquellos que usted ama. La doctrina es mucho más de lo que a veces se piensa, hermanos. Doctrina sencillamente significa enseñanza. Cuando hablamos de la santidad en la doctrina, estamos hablando de la santidad en toda enseñanza divina, en toda enseñanza inspirada, en toda enseñanza acerca del tema que sea. No solamente el plan de salvación. Lea de nuevo 2 Timoteo,
que es un libro que habla de la doctrina. La segunda epístola de Pablo a Timoteo, ya aparentemente su última, él estaba muy preocupado por la doctrina, entre otras cosas. Y nos aclara, si usted lee, él va a encontrar que él trata variados temas dentro de la doctrina que tienen que ver con la vida cotidiana. No solamente con el plan de salvación y la adoración y algunas otras cosas que son de suma importancia, pero no son los únicos temas doctrinales. La doctrina incluye la doctrina inspirada acerca de la humildad, el amor, el servicio a los demás. Eso es doctrina, hermanos. Es doctrina, el carácter espiritual del siervo de Dios es doctrina. La doctrina del Señor incluye la enseñanza divina acerca de la obra del cristiano y de la iglesia. Sí, evangelizar. Sí, cuidar a viudas y huérfanos. Sí, animar a los hermanos. Sí, restaurar a aquellos que se han caído. La obra de animar a los débiles y los decaídos de espíritu. La doctrina de Dios incluye la doctrina inspirada de la santificación que estas conferencias, gracias a Dios, están tratando. Porque la santificación es algo que muchas veces hemos dejado como un punto de importancia mínima en muchas iglesias del Señor. Y no es de importancia mínima en la obra de Dios ni en el plan de Dios. Y todo lo que se han enseñado en esta semana trata de doctrina en realidad. Aún la doctrina inspirada acerca de las relaciones entre hermanos y en la familia, en todo. Eso es doctrina. Y en 2 Juan, versículos 7 al 11, esa doctrina que muchas veces algunos han querido limitar para decir que otras doctrinas tienen poca importancia en cuanto a nuestra salvación. Esta doctrina no está limitado tampoco al tema específico que él corrige. Les invito a leer conmigo comenzando en el 7. Segunda Juan. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. No hay duda que el espíritu de anticristo que el apóstol Juan está combatiendo y que estaba prevaleciendo en aquel tiempo eran de algunos que estaban negando que Jesucristo vino en carne. Hubo, como ustedes saben, diferentes aspectos, algunos que negaban que tenía cuerpo, algunos otros que decían que solamente pareció tener cuerpo, algunos que decían que sí tenía cuerpo, pero que no era el Cristo el que nació, sino que vino a morar sobre él cuando se bautizó y lo abandonó antes de que muriera y toda esta clase de filosofía. Así que él está atacando esto porque ataca dos puntos fundamentales de la fe. La deidad de Jesucristo, que es Dios, y la humanidad de Jesucristo, que es carne, que es Dios en carne, según el apóstol Juan nos enseña en Juan capítulo 1, versículos 1 y 14 unidos. Pero este es el ejemplo específico que presenta. Pero después de presentar y condenar este caso específico, sigue diciendo, y ahora se dirige a los hermanos. Les ha advertido de este problema. Ahora les dice a ellos, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro galardón, sino que recibáis galardón completo, cualquiera. No solamente aquellos que se presentaban con esta enseñanza acerca de Jesucristo no había venido en carne. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Esto ya es el principio general, eso ya es la aplicación a todos, en todo lugar, en todo tiempo.
que cuando nosotros abandonamos la palabra de Dios, cuando nosotros vamos adelante de lo que Dios dice, cuando nosotros presumimos que podemos dictar nosotros la doctrina en vez de escuchar lo que Dios dice, nosotros también nos condenamos. Nosotros también nos perdemos. Perdemos el galardón, perdemos el fruto de nuestro trabajo, perdemos nuestra comunión con Dios. Quiero dedicar un poco de tiempo a considerar el significado de la santidad en la doctrina tal como lo presentan estos dos textos, 1 Timoteo 4:16 y 2 Juan versículos 8 en adelante. Primeramente le dice a Timoteo que debemos tener cuidado. ¿Qué requiere? Si voy a tener cuidado de la doctrina, ¿qué es lo que esto significa en términos prácticos, en términos de lo que debo hacer en mi vida, en mi mente, en mi trabajo? ¿Qué es lo que requiere que yo tenga cuidado de la doctrina? Bueno, lo primero que entiendo es que debo amar la verdad. Porque doctrinas abundan, enseñanzas abundan. Pero la que me interesa o la que me debe interesar es la verdad. No solamente porque quiero estar en lo correcto. No solamente porque quiero poder debatir con aquel. Sino que debe haber en mí un amor a la verdad de Dios. Y es de suma importancia porque Pablo les dice a los tesalonicenses en 2 Tesalonicenses capítulo 2, en los versículos 10 al 12, cuando habla de aquel que vendrá con aquellas señales engañosas, con aquellos prodigios mentirosos. Él dice que los que se van a engañar son aquellos que no aman la verdad. De modo que si de veras tomo en serio la responsabilidad de santificar la doctrina, de aproximarme lo más posible a la doctrina de Dios, que es perfecta y santa, debe haber en mí un amor a la verdad porque es la verdad y porque proviene de Dios. Si no comienzo con esto, voy a llegar a la Biblia y creo que todos lo hemos hecho, nos ha sucedido a todos. Y vamos a encontrar algo y vamos a decir, sí, pero si esto fuera cierto, pero no es lo que he dicho, no es lo que he hecho, o yo no hago. ¿No le ha sucedido a usted esto? A mí me ha sucedido muchas veces que llego a la Biblia y me está diciendo algo contrario a lo que yo pensaba o hacía. Aún tal vez había enseñado. Y si no amo la verdad, rapidito lo descarto, lo pongo alguna explicación rapidito, ¿verdad? Lo dejo empaquetado y ahí lo dejo y voy adelante. Pero si amo la verdad, con lo que Dios me dice, es lo que quiero creer. Tal vez no lo entienda perfectamente, pero lo quiero creer. Así que esto es lo primero. Segundo, si voy a tener cuidado de la doctrina, debo tener el deseo de hacer la voluntad de Dios. No solo conocerla. No solo enseñarla, sino hacer la voluntad de Dios. Juan capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá la doctrina. Si yo hablo por mi propia cuenta, dice Cristo, o si es de Dios. Miren la promesa. Podemos estar seguros de poder discernir si una doctrina es de aquel que habla o si es de Dios. Pero el requisito para llegar a esto es que yo debo tener el deseo de hacer, de obedecer, de practicar en mi vida lo que Dios dice. Más complicado todavía.
Porque ya no es solamente lo que creo, sino lo que hago. Tercero, y esto es evidente, requiere el estudio diligente. Citaré 2 Timoteo 2:15 a este grupo. Será necesario, procura con diligencia presentarte ante Dios. Es necesario, es trabajo, es desvelarse, es que se le queden los ojos pero rojos y el estudio. Pero yo me refiero al estudio, al escudriñar y volver a escudriñar y comparar e investigar. Cuarto, requiere la oración de fe por la sabiduría espiritual. El conocimiento que adquirimos leyendo nosotros con nuestro intelecto no es suficiente. En Colosenses, conocen la promesa en Santiago capítulo 1 y el versículo 5 acerca de la oración. Pero en Colosenses capítulo 1, cuando Pablo está orando por los cristianos en Colosas, en el capítulo 1 y el versículo 9 nos dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, hablando del amor y la obra de ellos, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. A eso me refiero. Ese es el conocimiento que está unido con, que está en esta sabiduría e inteligencia espiritual. Y esto es prometido a través de la oración sincera de fe. Tener cuidado. Segundo, persistir, perseverar, son las dos palabras. Persiste en ello, le dice a Timoteo, que debemos perseverar, nos dice en 2 Juan, versículos 8 y 9. Y esa palabra perseverar significa permanecer, morar allí, quedarse allí. Ahí es donde vive. Vivir allí, acampar aquí. Aquí estoy, no me muevo de aquí. Es necesario que tenga esta mentalidad, que no me muevo de lo que Dios dice. No me muevo. Diga lo que diga otra persona, piense lo que piensen de mí, hagan lo que quieran hacer. Si soy yo solo, no me muevo de lo que Dios dice. Eso requiere. Si vamos a santificar la verdad, la doctrina de Dios en nuestra vida y en nuestra prédica, es necesario que nosotros perseveremos, que reconozcamos una sola fuente confiable de la verdad que nosotros amamos y que estamos satisfechos con lo que Dios nos ha revelado. Recibo decir cientos de preguntas, es decir muy poco. Son miles. Todas son buenas preguntas. Las respuestas no siempre. Pero la respuesta que lucho por no dar y que ninguno queda satisfecho cuando la doy es que la Biblia no nos dice. No estamos satisfechos. Y como consecuencia, muchas veces empezamos a inventar ideas, o inventar reglamentos, o inventar prácticas, o inventar filosofías que no tienen fundamento bíblico, que no son doctrina de Dios. Y como consecuencia, lo que hemos hecho es lo que no quisiéramos hacer, pero de veras que lo hemos hecho, y esto es extraviarnos
Debemos practicar la verdad, ser constantes en ella. Es la única forma de no ser llevados por doquier por otros vientos de doctrina. Ahora tenemos que tratar este asunto en el versículo 9 de 2 Juan de extraviarse. En realidad es sencillo porque lo entendemos más fácilmente por lo opuesto. Es exactamente lo opuesto de no moverse. Es exactamente lo opuesto de no decir, aquí me quedo en lo que Dios dice. Esto es extraviarse. Significa, leen el texto, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Quién es el que no persevera en la doctrina de Cristo? El que se extravía. ¿Quién es el que se extravía? Es el que no persevera en la doctrina de Cristo. El que no mora ahí. El que no se queda allí mismo. Con esto es suficiente, hermanos. No le estoy diciendo que no utilice otros libros que le pueden dar información de fondo o explicar palabras. Está bien. Magnífico. Utilicen su material. Pero asegúrese de no enfatuarse, de no enamorarse de aquello que debe ser ayuda para entender esto. Y en vez de ello, aquello se convierte en su fe, en su convicción, en su doctrina. Literalmente extraviarse significa correr delante. Pero delante de quién estamos corriendo. Adelante de quién estamos corriendo. ¿De quién, hermanos? Sí, de Dios, de Cristo. Imagínense la presunción. Pues ¿quién nos creemos nosotros? ¿Quién se cree para ir delante de Cristo en lo que vamos a enseñar o practicar? Vamos, hermanos. Esa soberbia, esa arrogancia de parte del ser humano de pensar que yo puedo dejar atrás a Cristo y seguir más allá de lo que Él me ha revelado. Es un derecho, es una autoridad que no tengo y el resultado es que pierdo a Dios. Así que debemos mantenernos apartados para mantenernos apartados a la doctrina de Dios. Es necesario mantenernos apartados de la doctrina, de la cultura, de las tradiciones, de la cultura en la cual vivimos. Y no siempre se presentan como doctrinas, pero son enseñanzas, son filosofías, son ideas que van entrando en nuestras mentes y muchas veces ni siquiera provienen por medio de un religioso. Lo que les quiero decir es que la cultura en la cual nosotros vivimos está basada, está fundamentada en ideas. No son solamente ceremonias y prácticas y que hagamos ello o aquello. Son ideas, son pensamientos, son modos de ver la vida, son modos de ver la religión, son maneras de ver la familia. Todas estas son doctrinas. Y nosotros, si vamos a ser enseñados por Cristo para que Dios crea aquel hombre nuevo que Él desea ver en nosotros, es necesario la doctrina pura de Dios en todos los aspectos de la vida. De modo que tenemos que detectar cuando nosotros no nos estamos apartando de la doctrina de la cultura, de la mal llamada ciencia, por ejemplo. No digo que toda ciencia es mal llamada, hay ciencia verídica, pero hay mucha ciencia que no lo es, ni cerca de ello. Cuando se proponen a probar, imagínense lo que sucedió en el principio. ¿Y por qué? Porque ellos ahí estaban, ¿no? La ciencia
Depende de evidencias, de pruebas concretas que se pueden medir, que se pueden observar. Eso no es ciencia, es una filosofía. Y así sucesivamente. Usted ahora en el tiempo en el cual nosotros vivimos, les cuesta muy poco a ellos decidir cuándo comienza la vida. Imagínense. Cuando comienza una vida, ellos ya lo saben. O dicen que no podemos saber, aunque Dios lo revela. Debemos mantenernos apartados de la mal llamada teología. La teología, no toda teología es mal llamada, porque es el estudio de Dios y de lo revelado por Dios. ¿Nosotros saben lo que nosotros lo llamamos? Estudio de la Biblia. Sí, esa es teología, hermanos. Alguien me dijo, hermano, usted es teólogo. Sí. ¿Qué diré, hermano? No y sí. No como usted piensa, pero sí. Porque estudio lo que Dios dice acerca de sí mismo y de nuestra vida. Pero la teología en nuestro tiempo tuerce, descredita y siembra dudas en vez de fe. Aquello que siembra dudas en su mente, cuidado, no es de Dios. Que usted tenga dudas acerca de algo que Dios dice está bien, investigue. Pero no me refiero a esto. Me refiero a aquello que siembra dudas en su mente acerca de su fe, su creencia fundamental en Dios, en la obra de Dios, en la palabra de Dios. Debemos mantenernos apartados de la filosofía postmoderna, que básicamente es que hay verdad. Tu verdad, tu verdad, tu verdad, tu verdad, tu verdad. Mas no hay la verdad. Tú tienes tu verdad, tú tienes la tuya, pero la verdad no lo aceptan. Y este es uno de los fundamentos, especialmente aquí en Estados Unidos, y no se preocupen, en México o va por delante o por detrás, pero siempre se contagia de lo mismo, como sea. Es el fundamento del modo de pensar de la vida misma. En el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, tolerando todo menos la intolerancia. Ahora debemos tolerar todo, pero si no toleramos algo, eso no se tolera. Esa es más o menos la filosofía de la vida. ¿Tengo 5 minutos o no? 15 minutos. Qué bien. Ahí vamos. Quizás hasta tenga tiempo para preguntas. Tengo un último punto principal que quiero presentar de este texto, y es la responsabilidad hacia aquellos que no traen esta doctrina. El versículo 10 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué le parece que el individuo, la persona que sea, llegue a su casa y usted le cierra la puerta cuando llega a la casa? Abre la puerta y lo ve. Cuando ve quién es, le cierra la puerta. O le dice, vete, no quiero verte. ¿Qué le parece? He tratado de comprender cómo esto puede ser ejemplo de Cristo y no logro comprenderlo. No con ese espíritu. No con esta manera de ser. Investigando esta palabra, bienvenido, su raíz es de regocijarse. Su raíz es de felicitar a la persona,
se trata de apoyar a esta persona, de dar aprobación y apoyo a esta persona. Creo que si comparamos, hermanos, este texto, y llegaremos a lo serio del texto, pero si comparamos con 3 Juan, versículos 5 al 8, creo que nos ayuda a entender a qué se refiere. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, hermanos desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. La situación que entiendo que se tenía era que personas, cristianos, viajaban de un lugar a otro, algunos enseñando. Sabemos que lo hacían, lean el libro de los Hechos, estudian la vida del apóstol Pablo. Viajaba de un lugar a otro, se alojaba con diferentes personas cuando él viajaba. Y a esto se refiere esta clase de situación. Y les dice en 3 Juan, a estos hermanos fieles, hay que acogerlos, hay que ayudarles en su viaje, hay que bendecirlos. Pero aquellos que traen otra doctrina, no los reciben en casa. No les dan su bendición. No les dan su apoyo, su bienvenido. No hay que darles esto. Ahora, es lo que entiendo, hermanos, de este texto, que me parece que siempre nos ha sido un poco difícil, me sigue siendo un poco difícil, pero eso es lo que comprendo acerca de lo que está recomendando. No lo que está recomendando, lo que está ordenando a estos hermanos, porque es más que recomendación. Es un mandamiento el que les da y advertencia, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y esta misma declaración me dice que esto es más que el hecho de que alguna persona llegue a mi casa de visita y que yo le diga bienvenido, pasa adelante y empecemos a platicar o a charlar o a estudiar la Biblia. Porque no estoy participando en sus malas obras de esta manera. Pero sí nos enseña que nosotros no los debemos apoyar. Lo que no nos dice, y otros textos sí nos dicen, es que los debemos corregir. No es sencillamente asunto de que llegó a la puerta uno que yo sé que enseña falso y yo le dije, vete, tú enseñas falso, pum, y le cerré la puerta. No es eso tampoco. Según de Timoteo, el hermano, si no me equivoco, el hermano Ildefonso hizo esta cita, 2 Timoteo capítulo 2, en su lección esta tarde. Versículos 24 en adelante. Porque el siervo del Señor, el contexto acerca de falsos maestros, cuestiones necias, insensatas, las contiendas que engendran posteriormente en postreros días falsos maestros nuevamente, dice en el 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, es decir, no debe tener un espíritu de contención, sino amable para con todos, con amabilidad, apto para enseñar, sufrido, paciente, sufriendo con paciencia, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás les conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a la voluntad de él. Y esto es exactamente la situación de las personas que nos presenta en 2 Juan. No tienen a Dios. Están cautivos en el lazo del diablo. No conocen la verdad, al menos parte de la verdad no la entienden, no la conocen.
Y mi responsabilidad no es sencillamente esto, sino con amabilidad, con paciencia, con mansedumbre, con preparación de conocimiento apto para enseñar, los corrija. Es posiblemente una de las tareas más difíciles en la vida cristiana. Es fácil decirle a alguien, estás equivocado, y aquí está el texto, pum, pum. Eso es fácil. Pero corregirlos para que quizá Dios les tenga compasión, paciencia, y puedan ellos arrepentirse, que debe ser la meta. No sencillamente, bueno, ya le dije, ya le corregí, está corregido. Tercer punto, en cuanto a responsabilidad hacia aquellos que no traen esta doctrina, es que debemos preparar a más hermanos fieles, capaces de también corregirlos y defenderse. Debemos advertir, debemos instruir. Es parte de la tarea, hermanos. Quizá nos guste a nosotros explicar los pormenores de la obra del Espíritu Santo o los símbolos del Apocalipsis, y esto es muy interesante e importante, pero es importante también advertir en contra al error. Es parte de santificar la doctrina de Dios. Algunos tenemos una personalidad, un carácter más dispuesto para ello que otros, pero esto no es asunto de personalidad. No es asunto de temperamento, es asunto de mandamiento de Dios para el bien del pueblo de Dios. Judas, cuando escribió su carta bajo inspiración del Espíritu Santo, ¿recuerdan lo que dijo? Él quería escribir acerca de ¿qué? No. Judas 3. No. Sí, ok, sí. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Él quería regocijarse en la salvación que tenemos en común, glorificar a Dios por ello, la obra de Cristo. Pero me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y luego sigue explicando el motivo por ello. Dice Judas, yo no quería advertirles acerca de esto, no era mi tema. No era mi tema. Pero tuve que hacerlo. Es una tarea muy difícil, es una tarea muy loable. El perfeccionar nuestra enseñanza, que se aproxime cada vez más a la enseñanza perfecta y santa, la de Dios. ¿Alguna pregunta? Qué bien.